We must revitalize the global economy and accelerate its transition to net zero. I've wanted this for so long. Lo que acabamos de vivir en España, pero en toda Europa, pero en todo el planeta, con el tratamiento que se ha hecho en las residencias geriátricas y residencias para personas discapacitadas durante la es realmente algo que pasará a la historia de los horrores. Bueno, este es el avance social que se pretende, este es el avance civilizatorio, y para quien nos quiera entender, ya se nota que yo soy una persona muy metida en años, pero muy metida en años quiere decir que cada vez hago más irrenunciable el derecho a los servicios públicos, a la sanidad pública, y cuando ya se ganó y ya en España la conquistamos, un derecho aceptable, pero esa nueva ola de modernidad global que se llama neoliberalismo a ultranza, tiene el permiso de utilizar dice un libro que conocen que no se puede servir a los señores, se puede servir a la sociedad, se puede servir a la salud, se puede servir a las personas o se puede servir al mercado, que quiere decir todo lo contrario. Hay que optar. Y algunos vamos a optar tozudamente mientras tengamos un hálito de vida para defender el derecho también a morir, que además es muy complicado, porque para pretender morir bien, la primera condición, y eso lo digo ya desde el punto de vista de la bata puesta, hay que vivir con dignidad. Los que nunca vivieron con dignidad realmente van a tener muy complicado morir dignamente. Increíble, y te agradecemos mucho toda esta explicación y esta exposición que nos haces, Tony, o Antoni, como se pronuncia tu nombre. Muchas gracias, de verdad. Oye, me estás diciendo que, por ejemplo, con esta ley que ya está lista para el 2023, para el próximo marzo en Canadá, que a lo mejor no quiero pensar mal, pero puede ser como un modelo para aplicarla después en más lugares, ya no, el médico ya no tendrá derecho de la objeción de conciencia, es decir, que como ya es ley y yo ciudadano, que me creí el rollo de que tengo la igualdad, el derecho, la libertad y la justicia de decir, mátenme, el médico no se puede negar. Tony. De hecho, es que el papel del médico en esa perspectiva es absolutamente rudimentaria. Esto se resuelve online a través de una videoconferencia. Es decir, el suministro de los productos letales para la persona que quieren ayudar a morir de una manera digna, lo digo entre comillas, estoy utilizando evidentemente el sarcasmo, es decir, a la que quieren liquidar en definitiva, ni siquiera exige el que haya una visita, un reconocimiento médico, un certificado médico, una certificación de que efectivamente esa persona tiene unas condiciones insufribles, invivibles, unas situaciones que hay que aliviar. Se va a poder resolver burocráticamente, sencillamente, pues con conectarse a una pantalla, a un televisor y solicitar, pues yo no sé, qué compañía va a ser la encargada de suministrar las pastillitas en cuestión. Lo que está claro ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Oye, es en serio, no es broma, ¿verdad? Es en serio. Es que sería para llorar, pero es para realmente, es para ponerse de pie, es para llamar a la razón, llamar a la revuelta, llamar a la dignidad, llamar a que no se puede tratar a las personas exactamente igual que al ganado. No se pueden primar, fíjense, los criterios de carácter economicista, los criterios de carácter, incluso yo diría, de tipo demográfico. ¿Qué significa? Es brutal, lo dicen y se quedan tan panchos.
de que, hombre, es que las personas mayores no pueden vivir tantos años porque cuesta mucho dinero y eso luego lo tienen que pagar todos y entonces efectivamente mejor acortar las cosas y darles una salida más rápida, porque eso es insufrible. Perdón, esas personas mayores a las que les están recortando las pensiones, a las que realmente están intentando hacer vivir indignamente, les están intentando desear la muerte, esas personas mayores son las que han dejado su vida, su piel, su trabajo, su sudor, su esfuerzo, para llegar a conseguir un cierto avance en lo social, en lo económico, en lo socioeconómico, para llegar a disponer de, teóricamente, un Estado, que ellos llaman del bienestar, que en Marea Blanca siempre hemos dicho que era del medio estar, pero es que ahora es directamente del malestar, pero además generando unas desigualdades que llegan a ser realmente hirientes. No puede ser que la desigualdad llegue incluso a la manera de morir. Ya no es en la manera de malvivir, no es la manera de sufrir, no es la manera de estar desatendido, es la manera de morir. O la población que todavía tiene neuronas no alienadas, no subyugadas por esas campañas mediáticas de la modernidad que también hace todas estas cosas. O la generación que viene detrás reacciona o tiene realmente un muy negro futuro. Y yo, desde mi perspectiva de edad, quiero decir de que esta lucha casi a mí ya me toca menos, pero no voy a dejar de luchar hasta que me incineren. Y desde luego estoy pensando en mis hijas, en mis hijos, estoy pensando en mis nietos. No hay derecho, no me los pueden tratar así. No me los pueden matar quitándoles la sanidad y no me los pueden matar en vida a través de decretos de exterminio. No pueden hacer con los abuelos lo que hicieron en las residencias geriátricas. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, la historia va a juzgar a las administraciones que emitieron normativas diciendo que se podían encerrar en las residencias a las personas mayores con escaso futuro, porque de esa manera no saturábamos el servicio sanitario. Eso tiene un nombre muy feo, pónganlo ustedes, pero es muy concreto. Tony, pues te felicitamos por tener este corazón de luchador social, aparte de tu disciplina como médico internista, este gran corazón por ver no solo egoístamente, individualmente, sino que la especie tiene más. Y esto que dices para tus nietos debería aplicarse en todas las personas, esta gran preocupación, no por la inmediatez, y sí por el desarrollo de la especie humana o en la evolución de la especie humana. La siguiente pregunta, Tony, te preguntaré, pues, ¿qué diferencia hay o dónde está el límite? Porque yo, esto de suicidio asistido, muerte asistida, pues ¿qué tanto es homicidio? Porque prácticamente si yo llego y te digo, pues mátame, por ejemplo, ahorita, y si me matas, pues te meten a la cárcel porque es un homicidio, ¿no? Es que me dijo que lo matara con un balazo, pero que es prácticamente lo mismo. Bueno, te voy a preguntar eso, voy a regresar con Eduardo. Eduardo, pues hay muchas preguntas. La primera es, tú en tu artículo abres la posibilidad de que para el 2023, bueno, tú no abres, sino denuncias, que ya no, obviamente ya no será el enfermo terminal ni el enfermo mental, sino un padre desesperado que hizo todo lo posible por reconquistar su trabajo y no tiene empleo y no puede darle de comer, o una madre igual desesperada, o simplemente alguien desesperado psicológicamente que no aguanta la crisis económica y pues le pide al doctor: máteme. Explícame un poco eso y explícame la contraparte, porque pues uno de estos progresistas o de los que se les ocurrió esta ley te podría decir: no, Eduardo, estás equivocado. Si está sufriendo tanto el enfermo terminal, por ejemplo, de cáncer, pues el sufrimiento no es distinto de una persona que no tiene y que ha buscado trabajo y que no lo encuentra y que no tiene dinero para sobrevivir. Pues los sufrimientos son tan subjetivos y el dolor es tan subjetivo, te podría decir este progresista, que pues también tiene derecho a morir, ¿no? Entonces déjalo morir en paz y que pida su muerte asistida, aunque esté desesperado, aunque no tenga ni siquiera ninguna enfermedad, solamente esté desesperado porque no encuentra empleo, pero finalmente eso es un sufrimiento, te diría un progresista. ¿Qué dirías de esto, Eduardo? Y explícame esta puerta que se abre pues a la asistencia fatal y monstruosa, por favor. No, la puerta que se abre es una puerta terrible. Vuelvo al caso de Canadá. Es decir, el Tribunal Supremo de Canadá ha dictaminado, por ejemplo,
que es una injusticia que a los enfermos o a las personas que tienen déficits cognitivos importantes, es decir, que son deficientes psíquicos, por ejemplo, que es injusto, que es discriminatorio contra ellos, que no se les pueda aplicar este tipo de eutanasia, ¿no? El suicidio. Entonces, bueno, ellos lo llaman eutanasia, evidentemente, ¿no? Lo cual habría también otra pendiente, ¿no? Hasta qué punto una persona de estas que tiene obviamente dificultades para determinar de mutuo propio que quiere que se le aplique la eutanasia porque tiene un sufrimiento imposible de remediar, etcétera, pero no está capacitada mentalmente para ejercer ese derecho, ¿no? ¿Quién se puede arrogar el derecho de eliminar a esta persona, de introducirla en el contexto del suicidio asistido, ¿no? Y otro elemento, por ejemplo, que también se abre, otro debate que inmediatamente se abre, es el de los menores, lo que llaman los menores maduros. Es decir, imaginemos el escenario de niños, adolescentes, con la crisis de adolescencia típica y tópica que suelen tener, que en un rato de depresión acaben exigiendo también el suicidio asistido, la eutanasia, y se les pueda aplicar cuando es una cuestión, ya sabemos, que muchas veces son problemas hormonales, son problemas que tienen solución médica, incluso a veces sencillamente una cuestión de tiempo. En psicología es muy común encontrarnos con este tipo de problemáticas que evidentemente no tienen como solución la eutanasia, sino que tienen otro tipo de soluciones médicas y a veces algo tan simple como la propia maduración personal, ¿no? Es decir, que esto abre ese tipo de ventanas y pendientes terriblemente peligrosas que estarán en función nuevamente y basados fundamentalmente en un criterio economicista. Ahí está el rango central de la cuestión. Claro, el debate también, como bien decías, es un debate complejo, porque por una parte, la parte, digamos, progresista, dice, se aplica, hemos de aplicarlo a evitar el encarnizamiento, como decía Tony, el encarnizamiento médico contra contra personas que no tienen solución y que piden, que están en su capacidad mental y piden el fin de esa agonía. Eso es una cosa. Otra cosa diferente es que por cualquier motivo se aplique aunque haya soluciones, digamos, médicas. Y el otro término, aún más peligroso, es el término que estamos hablando precisamente de gente desesperada. Estoy pensando en los desahucios. Los desahucios en nuestro país, igual que en otros países europeos, se calcula que cuestan entre 8 y 9.000 muertos, 8 y 9.000 suicidios anuales. Hago un paréntesis, porque en América Latina, por ejemplo, en México, desahucio es una persona desahuciada. En España, usted que nos está escuchando, si está en otra parte del mundo, en España los desahucios son cuando pierde uno la casa hipotecada en el banco y el banco llega. Es así, ¿verdad, Eduardo? Sí, es así. El concepto de desahucio se puede aplicar a la enfermedad a una persona desahuciada médicamente, que se le ha hecho todo lo posible y no hay fórmula para mejorar su estado de vida, ¿no? Y un desahucio de vivienda es cuando a las personas se les quita la vivienda, que es el elemento nuclear de las personas, se les arroja de la vivienda y bueno, tenemos miles de casos de suicidio por este motivo, ¿no? Entonces, claro, un progresista bien pensante podría decir, bueno, es que lo exige el Estado, tiene que velar porque la gente tenga medios de subsistencia. El Estado debe velar con los impuestos de todos para que la persona, la madre que tiene hijos a su cargo, no esté desamparada, porque hay riqueza suficiente en el mundo, hay riqueza suficiente en España. El problema es que no se reparte de forma equitativa, y esta riqueza es la que ha de promediar que la madre con dificultades económicas para dar de comer a sus hijos, el empresario, el pequeño empresario que ha plegado, que su empresa ha quebrado por efecto de la crisis económica, no se vea en la tesitura que encuentra como única solución el suicidio. El Estado ahí tiene que colaborar
precisamente en resolver este problema, porque para eso está el Estado también, entre otras cosas. No solamente para enviar armas a Ucrania, a la guerra de Ucrania, y hacer más ricos a los más ricos, sino en velar por la población, y la más sufriente es la que ha de velar con mayor intensidad, ¿no? Esto es el gran problema que tenemos. Y el neoliberalismo, el capitalismo avanzado, lo de avanzado lo digo con sarcasmo, el que ahora tenemos, porque ahora ya comienza a aplicar otro concepto que no es el liberalismo. Ya hablaremos de él otro día, que es el filantrocapitalismo. Es decir, cómo los estados están siendo sustituidos, su función social de protección a la gente más vulnerable está siendo sustituida, o pretende ser sustituida, por los filántropos, los multimillonarios filántropos que hacen obras de caridad para solucionar cosas puntuales y casos muy puntuales. El Estado, los estados occidentales están dando paso a otra formulación económico-política muy importante, que es el filantrocapitalismo. Por ejemplo, el señor Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, el que formatea, mejor dicho, a los líderes políticos futuros, que ahora ya están, algunos de ellos en el poder, como Pedro Sánchez o el señor Macron en Francia, estos señores son filantrocapitalistas, es decir, tienen muchísimos millones, crean fundaciones filantrópicas, cuya función, en este caso la de la señora Klaus Schwab, lo que pretende es crear una corriente de pensamiento a nivel mundial para imponer sus criterios neoliberales, que no son otros que incrementar el beneficio de unos pocos. Pero como él tenemos a Bill Gates, como él tenemos a tantos y tantos otros personajes que están diseñando el nuevo futuro mundial, ¿no? Yo me quedé de piedra, me perdona la expresión, cuando el otro día en la Fundación Davos, en el encuentro en Suiza, estaban discutiendo el transhumanismo, ¿no? Y lo daban como una cosa positiva, ¿no? Cuando estaba el CEO de la empresa Pfizer, por ejemplo, estaba hablando de lo importante y el avance tecnológico que representaba que con una pastilla te podías traer un chip, el chip llegaba al estómago, te hacía un análisis de tus futuras enfermedades, y esa información era muy interesante pasarla a las compañías de seguros. Esto en el encuentro de hace unas semanas en la ciudad suiza, y nada menos que el CEO de Pfizer, la gran empresa farmacéutica que se ha lucrado enormemente con el tema de la vacuna contra la COVID, ¿no? Que después como todos sabemos, se ha demostrado bastante ineficaz, ¿no? Estamos hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Que lo cual dibuja un escenario absolutamente aterrador, como decía Tony. Tremendo, sí, ¿no? Y ahí en Davos vimos cada cosa, desde los estadounidenses, los chinos que quieren seguir la huella de carbono a nivel personal, imagínate. Bueno, genial, de terror, como dices, Eduardo, tu explicación. La siguiente pregunta que te haré, que será yo creo que la última pregunta, te voy a preguntar ¿qué derecho tienen a jugar a ser dioses? Muy interesante esto. Voy con Tony. Tony, primero me encantó, hace rato no te lo dije, me encantó lo que dijiste de esas personas de tercera edad, ya adultas, entradas en años, que dejaron su pellejo toda su vida por trabajar. Hay que felicitarlas y hay que protegerlas y su buen morir, pero no solo eso, estas personas que han dejado su pellejo no solo siguen siendo útiles o indispensables como seres humanos, sino también como objeto de mercado, porque conozco muchas familias que los hijos y los nietos siguen viviendo de esas personas que a los 80 años dejaron su pellejo por trabajar toda su vida, y ya sea que sigan trabajando o que se absorben la pensión y entonces viven generaciones. O sea, es verdaderamente un honor el que hay que hacer a esas personas. Eso es punto aparte y es a propósito de lo que dijiste, te felicito. Y la pregunta, Tony, le llaman suicidio asistido, muerte asistida, pero
pero yo no veo tan claro la diferencia de que es un homicidio, ¿no? O sea, insisto, el ejemplo, perdón, a grosso modo es: yo me quiero morir porque la vida no tiene sentido y quiero matarme, pero no lo puedo hacer porque no puedo. Entonces te pido a ti: mira, te compré una pistola, dame un disparo y mátame. Si me matas porque estoy sufriendo, y porque de verdad estoy sufriendo, porque no le encuentro sentido a la vida, porque mi esposa me dejó, porque perdí el trabajo, lo que tú quieras, y es un sufrimiento real, válido, ¿no? Me matas, llega la policía y te mete a la cárcel porque me mataste, y no le vas a decir al policía: oye, es que él me dijo que lo matara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un doctor que llegas tú y dices, ¿sabe qué? Pues estoy desesperado, sobre todo con esta ley de Canadá 2023, pues mátame, ¿no? O sea, no le dicen así, pero pues, envíame la pastilla o lo que sea. ¿No es homicidio? Sí, el tema es complejo, ¿eh? Y no se pueden... los temas complejos hay que entrar en el detalle, justo en el matiz, ¿eh? Justo en los límites que decías. Las formas y los tiempos son fundamentales, y los respetos legales son fundamentales. En primer lugar, afirmar algo que es conocido, pero que creo que debe constar. El suicidio existe, el suicidio se va incrementando a niveles mal conocidos para evitar el efecto llamada, dicen los gobiernos. No se habla del suicidio, está mal hablar del suicidio, pero nos consta y sabemos por entidades de carácter social de que esto va para arriba. En época de pandemia, los suicidios que conocemos en Europa y en España se han disparado en personas mayores, pero no solo en personas mayores, también en jóvenes. En jóvenes, anunciar, de hecho sabido en España, por lo menos lo puedo garantizar, es así, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes de 18 años. Hasta hace muy poco eran los accidentes automovilísticos o de motos, los accidentes de tráfico. Ahora es el suicidio. O sea, el suicidio existe. El suicidio el que conocemos de toda la vida, el del tren, el de la ventana, el del vacío, el de tirarse. Los suicidios entre los trabajadores sanitarios se incrementaron porque la salud mental en época de pandemia, en aquella situación brutal, generó el de que el 35% del personal sanitario, incluyendo médicos, enfermeros, estaban bajo tratamiento psicológico porque era una situación insufrible. Por tanto, el suicidio existe. Ahora vamos al matiz. ¿Es asistido? ¿Es piadoso? ¿Es un suicidio? ¿Qué garantías tengo de que no es un arrebato en un momento determinado? Bueno, es el hacer las cosas bien, en la dirección contraria, absolutamente opuesta a lo de Vermont o absolutamente opuesta a lo de Canadá. Por eso podría parecer que en algún momento las cosas que dice Eduardo o las que digo yo son cosas distintas. Estamos hablando de lo mismo, de respeto a las personas, de respeto a los derechos humanos, de respeto a los derechos sociales. En definitiva, estamos hablando de respeto a las personas. Quien decide finalmente cuándo va a hacer lo que tenga que hacer con su vida, si puede decidirlo, es la persona. No puede ser un tercero. Por tanto, tienes que tener garantías de entrada de que ante un cuadro de eutanasia se hagan las cosas bien. Yo no digo que el caso de España sea paradigmático, probablemente, pero si quieren imitar a alguno, que imiten a este. En este es en un procedimiento que dura 2-3 semanas, en el que intervienen un médico que es el médico que acompaña a la persona demandante, el que hace las comprobaciones visitando al paciente, con el contraste de una segunda inspección médica o para ver que coinciden efectivamente, para constatar de que no es un arrebato de un momento, sino que es una decisión tomada desde toda la capacidad, cuando hay la capacidad, y cuando no hay la capacidad, no hay la capacidad, efectivamente. En todo caso, lo digo porque hay que dar las garantías de que las cosas se hacen de una manera correcta y porque efectivamente se está hablando de algo que ya es irreversible, de algo que la persona tiene derecho a calificar como invivible. En ese caso, efectivamente estamos hablando de que, en definitiva, hay eufemismos, hay paliativos, hay sedaciones. Es decir, no tenemos, yo como médico me niego a aceptar que una persona tenga que vivir el final de sus días, que pueden ser más largos de lo deseable, más crudos de lo deseable, con dolores terribles, con desespero terrible. Pues no, hay fármacos que permiten efectivamente de entrada paliar, eliminar el dolor, sedar,
paliar, en definitiva, esa crueldad absolutamente inútil, absolutamente inútil. Sí, Y Tony, en todo caso, pero alguien que perdió el trabajo, le quitaron su casa, te podría decir, oye, Tony, sí, pero yo estoy sufriendo igual que un enfermo terminal con cáncer. ¿Qué le dirías? Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!